momento dije como, quiero darle un vuelco, quiero tomar más decisiones, quiero que tenga más impacto lo que estoy haciendo. Y ahí llegué al mundo de Growth. Los inicios deben haber sido unos 600.000 usuarios y hoy en día son más de 3,5 millones. Venimos creciendo súper bien y necesitamos crecer 2 por lo que estamos haciendo. ¿Qué hacemos? Esa pieza es tan importante como todo lo anterior que hiciste en el proceso. Antes de empezar, solo un mensaje. Hace poco aprendí que para cualquier podcast como este, lo más importante es que los oyentes se suscriban a su canal. Así que si te gusta lo que hacemos con mi equipo en Growth Rockstar, si querés que sigamos haciendo este tipo de episodios con gente influyente en empresas latinas y que sigamos grabando más de estos episodios y con más frecuencia y podamos seguir convocando a los mejores speakers, traerlos y que vos puedas absorber todo su conocimiento y experiencias, aprendizaje en este tipo de episodios, entonces te pido que me hagas un favor, que te suscribas en cualquier sea la plataforma donde estés viendo este video ahora, te puedas suscribir al canal y esa es la mejor forma de apoyarnos y que con mi equipo sigamos haciendo esto por mucho tiempo más. Gracias y te dejo seguir al episodio. Belén Gavilán, bienvenida al Growth Rockstar Podcast. Belu, gracias por sumarte a grabar conmigo hoy. Mucho para conversar. ¿Cómo estás? Primer podcast que grabas, por lo que me contaste. Sí, primer podcast, así que emocionada y también súper agradecida que me hayan invitado a conversar de Growth. No, por favor, para mí siempre un gusto. O sea, naturalmente soy curioso y me encanta tener este tipo de conversaciones. La verdad que este podcast lo primero para mí y después para el resto de la gente que escuche. Esa es la verdad. Pero además algo que priorizo mucho es tener estas charlas con gente que son mentores, mentoras como vos en Growth Rockstar. O sea, es mi prioridad. O sea, básicamente poder conversar con ustedes. Así que incluso más encantado hablar con vos que hace tiempo que estás dentro de la red que estamos construyendo. Hay un tema que quiero hablar específicamente con vos. Cuando estaba viendo tu carrera y estaba preparándome para el encuentro, lo primero que vi claramente es que vos tuviste toda una carrera, digamos, más en marketing digital, en performance, ¿no? Y pasaste por distintas empresas y distintos roles. Y ahora estás como Chief Growth Officer en Tempo, hace ya como casi 4 años, por lo que vi. Me interesaba empezar por ahí, a hablar con vos, porque me imagino, sabes, que todavía hoy en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, la gente todavía confunde growth con marketing digital y performance. O sea, piensan que es lo mismo. A eso voy. No que no esté relacionado y que, digamos, haya como un espacio común. Pero hay mucha gente que piensa que growth es simplemente marketing digital. Entonces me interesaba empezar con vos hablando sobre eso, que me cuentes un poco de, digamos, cómo fue tu transición en la carrera de pasar más puramente de marketing digital, performance, ahora tener un rol de liderazgo en growth. ¿Cómo lo viviste vos? Diferencias, que me puedas contar un poco y que puedas allanar el camino a que estas dos cosas son en realidad distintas. Y yo creo que, bueno, el camino se fue dando bien como genuino, ¿ya? Si lo veo en retrospectiva, como que todo me ha ayudado a lo que estoy hoy en día. Yo creo que partí de una parte súper de performance, en un inicio bien enfocado más como paid media y pensaba que era el único mundo existente. Y después como que fui agarrando una visión más holística también del mundo digital, onda SEO, la parte más como de mía, etcétera. Y como que siento que eso fue como la formación también para después, cuando en Telpo se me dio la oportunidad de llegar a este rol de Go, de tener muy buenos cimientos para poder como ir generando una estrategia de crecimiento y ir como entendiendo qué distintas palancas tenía para poder generar mejores resultados, mejorar los objetivos, etcétera. Entonces, hoy, ¿cuál es como la gran diferencia que yo veo como entre growth y marketing digital? Que marketing digital es uno de los habilitadores que puede tener una estrategia de growth y que obviamente es parte importantísima de cómo yo hago el delivery al cliente, y cómo me comunico con él. Y que adicional, la visión de growth también tiene esta interconexión con la data, con el producto, y es como ir formando estrategias bien holísticas de crecimiento y que te lleven a algo. Entonces, como el camino en sí mismo, yo siento que como que
me ha ayudado a tener como esta construcción de ir generando modelos de crecimiento compuestos y que en esta parte compuesta existe un gran habilitador que es el marketing digital, pero que no necesariamente es lo mismo, sino que es un habilitador para poder generar un modelo de crecimiento. ¿Eso fue una decisión que tomaste cuando recién me decís, empecé por marketing digital y como que naturalmente me fui, o sea, involucrando en áreas de SEO, distintos temas? ¿Eso fue algo que vos pensaste? Digamos, dijiste, quiero ampliar mi perfil o no sé, ¿viste? Hay gente que es súper curiosa y eso se le da natural. O sea, ¿cómo fue en tu caso? Porque hay gente que sí planifica su carrera de esa manera, ¿viste? Tuvo de las dos cosas. En el fondo, cuando partí fue realmente como un salto al vacío porque yo estudié ingeniería civil industrial y ir a roles como de marketing digital no es algo que se haga tanta conexión. Pero justo me pasó que pues, mi primera pega tuvo muy buen jefe y un muy buen mentor que también había generado como esta misma carrera en que era ingeniero civil industrial y se había metido al mundo del marketing, entonces me mostró como la parte más científica del marketing digital. Y ahí fui como agarrando más experiencia en otras aristas del marketing digital. En algún momento dije como, ya, pero ¿en qué, como, hacia dónde me lleva esto? Como quería algo más que quizás se conectara con el negocio, en que se pudiesen tomar decisiones hacia dónde iba algo. Y ahí es cuando empezó también el boom como del growth y fui generando mi carrera hacia cómo me podía acercar también hacia el mundo del growth. Hacia que yo veo que finalmente el growth en algunos lados puede ser un área, etcétera, pero que tiene que ver como estar en el core del negocio, en, en ver cómo movilizar algo, cómo generar crecimiento, y para eso tienes un montón de usted de herramientas, pero que hay que verlas siempre de una visión como súper holística. Entonces, como marketing digital ayuda, y es una muy buena base, y también hay que ir buscando más sobre negocios, sobre estrategia, sobre qué cosas y palancas generan crecimiento o no. O sea, es una parte que fue súper genuina en que caí en esto o en que seguía a ciertas personas que fueron muy buenos mentores y que en algún momento dije como, eh, quiero darle un vuelco, quiero tomar más decisiones, quiero que tenga más impacto lo que estoy haciendo. Y ahí llegué a, al mundo de todo. ¿Tenés alguna recomendación después para gente que te escuche de cómo harías esto hoy en día? O sea, seguramente mucha gente nos escucha, está pensando en formarse como líder de growth en algún equipo o tener esa posibilidad. Por ejemplo, o sea, empiezo por el principio. Ese de hecho es un perfil de oyente mío muy, muy marcado. Por ejemplo, primera pregunta ahí, ¿recomendarías que alguien que tiene esa visión de su carrera empiece hoy en día por marketing digital? O sea, el escenario cambió mucho. ¿Hoy lo volverías a elegir o quizás tendrías otra recomendación? Yo creo que en retrospectiva sí lo volvería a elegir, quizás de una forma más consciente, ¿ya? ¿Pero por qué lo volvería a elegir? Porque encuentro que el mundo del marketing digital como que entrega ciertos como habilitadores tanto como de los perfiles que están en marketing digital, que son personas súper curiosas, que tienen esa hambre de ¿y qué viene de nuevo? ¿Y qué viene de nuevo? Onda, ha cambiado un montón, todos los años cambia un montón, entonces como que genera un perfil que te hace estar todo el día como cuestionando tu peso. Y conscientemente lo que sí tomaría es como desde el minuto cero ir viendo como el impacto que tiene, como ir buscando realmente como qué es lo que genera, pero a nivel del negocio mismo, del core mismo. Entonces, lo que a mí me pasaba en algún momento, es que no sé, en mis inicios estaba en estrategias de paid media, en que, no sé, el 80% llegaba desde paid media y yo voy a ver realmente cuál era el impacto si es que yo apagaba lo que estaba haciendo. Pero en otros casos no era tan fácil el verle. Onda, desde la parte más de un media, de repente es más difícil ver como el impacto. Si dejo de hacer esto, ¿qué pasa a nivel de negocio? Entonces, como esa búsqueda desde etapas tempranas y generando esa búsqueda constante de cuál es el impacto que tengo, cuánto mueve lo que estoy haciendo, porque también permite después buscar otras palancas para mover ese mismo resultado. Entonces, yo creo que lo que hubiese hecho distinto desde más atrás, hacer mucho más consciente ese proceso. En el medio pasaste por un rol
como Head of Marketing en Nubox, que es un SaaS conocido en Chile. Ahora estás en Tempo, que es... ahora vamos a hablar más sobre Tempo, pero para quien no conozca, porque es de Chile, tenemos audiencia de distintos países, es una fintech. En Tempo ya tenías, o sea, tu rol como Head of Marketing versus Chief Growth Officer hoy en Tempo, ¿eran iguales o son totalmente distintos esos dos roles? Como rol en sí mismo es, es distinto, porque Nubox es B2B, ¿ya? Y Tempo es B2C. El rubro era muy distinto, pero el Nubox en sí mismo, por ser B2B, también tiene como ciertas cosas más específicas de cómo se hace el marketing, cómo se hace el diseño, hasta dónde se llega. Entonces la cancha quizás estaba mucho más limitada hacia un punto muy de marketing que apoya al equipo de sales y de revenue ops, ya, pero más un equipo de support. Y en Tempo, y gran parte de lo que me motivó era como ser parte de el cómo se generaban las cosas y de cómo construir un modelo de crecimiento. Entonces no era tan limitado en es un área de apoyo para el área de ventas, sino que era como, mira, tienes todo esto para jugar, ¿cómo generamos crecimiento? De hecho, yo me acuerdo de la primera reunión de Tempo, llevaba horas, fue como un war room de, ya, y estamos caídos en esto, ¿qué hacemos para revertirlo? Y que en el fondo iba más allá de si es que tenía tu área en específico, etcétera, sino como, oye, pensemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Eso te pasó que en tu primer día en el rol actual? Sí, eso me pasó en el primer día en todo actual. ¿Podés contar un poco cómo fue? O sea, yo entiendo por lo que hablamos antes que creció mucho Tempo estos años. Me gustaría que nos metamos más ahora en la empresa. ¿Podés quizás empezar contando cuál era la situación de Tempo cuando te uniste y dónde están hoy? Quizás comentar, no sé, cantidad de cómo es el equipo, o no sé si puedes contar el volumen de payments que tienen hoy versus antes. No sé, algo que pueda dar una referencia de cómo fueron estos casi 4 años que llevas en la empresa. Ya, cuando yo llegué, bueno, la empresa tiene 5 años, ya, y hoy estamos construyendo el primer neobanco de Chile en el proceso de la licencia bancaria. Y cuando yo llegué en el 2022, a inicios del 2022, estaba en el periodo en que se había generado una billetera digital de Tempo, que todo había sido el proceso en pandemia. Estábamos saliendo de la pandemia y en el fondo había que, la ambición siempre fue desde el primer minuto ser el primer neobanco digital de Chile, pero en ese momento no lo éramos, era una billetera digital que estaba en vías de construir. Entonces el crecimiento también, tanto en la adquisición como en retención de los clientes, era súper importante y a veces, eh, o sea, teníamos metas muy ambiciosas y seguimos teniendo estas metas súper ambiciosas y no íbamos no íbamos como, íbamos cumpliendo, pero no sobrecumpliendo. Eso es súper importante hoy en el rol de Tempo. Nosotros cumplimos las metas, pero hoy estamos viendo las metas de agosto, de julio. Entonces hay una ambición importante. Entonces era como, ¿cómo lográbamos crecer en ese momento más en adquisición de lo que estábamos haciendo? Y que eh, el camino que veníamos haciendo en el fondo era como cumplir, pero no sobrecumplir para estas metas ambiciosas. Y qué cosas nuevas, cómo podíamos salir de la caja para poder realmente tener otro ritmo de crecimiento. Esa la primera reunión fue en esa temática. Mira, venimos creciendo súper bien y necesitamos, onda, crecer 2 por lo que estamos haciendo. ¿Qué hacemos? Ahí ya el primer día tuviste una respuesta. O sea, ¿qué onda eso? O sea, quizá el primer día, quizás mis respuestas eran bien malas, pero, pero desde las herramientas que tenía, sí hubo muchas cosas, desde marketing digital que podíamos hacer, veía oportunidades de cosas que podíamos seguir trabajando. Y bien desde una mirada bien como sistematizada de ya, ok, por qué canales están llegando las cosas? Ya, por Pay. ¿Hay optimizaciones que podamos hacer en Pay que nos ayuden a mejorar? Sí, no. ¿Cómo está toda la parte de influencer? Que en ese tiempo era súper importante. Ya, ¿podemos crecer por acá? Sí, no. Desde la parte de partnership. ¿Hay algo que sí, no? Y como ir viendo como por pilares dónde teníamos que meter las balas para generar crecimiento y en esas cuáles son a corto plazo y cuáles son a mediano plazo que también hay que ir trabajándolas. Ya, pero en esa reunión yo recuerdo, no sé, haber dado una respuesta como
de plan de influenciadores y de meter más plata en tecnología. Algo así debo haber contestado conociendo como el background, pero lo que más me impactó como de la cultura en general fue como, mira, tenemos esto, se abre la cancha, están los actores clave de cada una de las áreas, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos integramos para que en verdad genere crecimiento y todo en la misma? Para que después cuando la audiencia escuche pueda seguir mejor la historia, ¿tenés algún, o sea, algún número que pueda usar de referencia, no sé si de usuarios o lo que sea, pero que puedas decir ahí, cuando empezaste en Tempo tenían tantos usuarios y hoy tienen tantos, o había tanto volumen de payments y hoy tanto, algo que dé una referencia del camino o de la situación actual? O sea, cuando yo llegué a nivel de usuario, en los inicios deben haber sido unos 600.000 usuarios. Y hoy en día, bueno, a nivel de onboarding son más de 3,5 millones y clientes Tempo son más de 2,5 millones. Y usan la aplicación 1 millón todos los meses. O sea, más de 1 millón de monthly active users, más de 3 millones, por lo que te escuché, en la base de usuarios, de, partiendo de medio millón. O sea, hiciste un por 6 por 7 en 3 años y medio, algo así. Hicieron. Ok. Y además estamos hablando, ¿cuál es la población de Chile hoy? ¿10 millones, algo así, o estoy mal? No, es 18 millones. 18 millones, ok. O sea, ya tienen casi un 25% de la población de Chile, más o menos algo así. ¿Qué onda? Bueno, obviamente el Banco Estado, hoy con el Banco Estado es como el banco del Estado que le da la cuenta ruta a todas las personas que viven, entonces eso todos los usuarios de Chile tienen, pero en rangos más con otros bancos que hoy existen, Tenpo está súper bien posicionado a nivel de volumen de viajes. Pelu, si tuvieras que, digamos, ya tenemos el estado de situación, si te pregunto, por ejemplo, a nivel como línea de tiempo, ¿cuáles fueron como si los grandes decisiones o las grandes cosas que te marcan como cómo creciste en estos últimos años? ¿Qué me dirías? Siempre me gusta cuando puedo agarrar el líder de una empresa y le puedo preguntar ahí, ¿creciste todo esto desde acá hasta acá? ¿Cuáles son como las grandes cosas que explican ese crecimiento? ¿Qué hicieron? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Qué lanzaron al mercado? ¿Qué es para vos lo más importante que hicieron en ese camino? Yo creo que, por un lado, ya, uno, yo creo que siempre ha estado como desde el día uno la ambición de lo que queremos ser, ya, que en verdad es ser el primer neobanco de Chile y en el fondo transformar la forma en que las personas manejan su dinero. Entonces, desde como el por qué lo estoy haciendo, es súper importante porque al final han habido momentos y momentos. Y sobre eso, la primera parte fue, uno, construir una propuesta robusta para el cliente. En el fondo, si queremos ser un neobanco, tiene que existir productos financieros que se piensen de una forma distinta para el usuario. Entonces, la primera parte fue full de cómo construíamos estos productos, cómo finalmente le dábamos una buena propuesta de valor al usuario y en términos de crecimiento, en el fondo también era un periodo en que no tenías la mejor propuesta de valor y tenías que adquirir usuario en una forma, un salto de fe también del usuario de que esto realmente iba a cambiar algo de sí. Entonces, sobre eso, primera parte de Tempo en la adquisición era cómo podíamos adquirir gran parte de la población de Chile y también cómo retenerlos, ¿ya? Sabiendo que la propuesta de valor en el fondo está en construcción. Y desde ahí fuimos, uno, robusteciendo todo lo que era nuestro motor de adquisición, ya partimos en un inicio por la adquisición, en los canales que utilizábamos, en generar harta comunicación después cuando nosotros teníamos al cliente capturado y también buscar aceleradores que nos ayudaran a aumentar el número. Entonces, hay público que no es chileno, pero en algún momento nosotros salimos con una preventa exclusiva de un artista que era Daddy Yankee, que no nos funcionó bien.
En el fondo no dejamos contentos a los usuarios porque tuvimos temas tecnológicos en la preventa, no pudimos cumplir con la preventa en ese momento y viéndolo en retrospectiva, igual nos ayudó a crecer mucho hoy. Entonces siempre fue como la búsqueda de uno, generar los pilares de la adquisición que nos permita hacerlo de forma sostenible y también ir viendo qué cosas podemos ir sacando fuera de la caja que nos permitan también tomar un volumen y ir generando ciertos spikes de crecimiento que después los íbamos sosteniendo con las acciones que íbamos haciendo en la organización. Y a la vez, como íbamos generando clientes, también nos empezamos a meter harto en una estrategia de retención en etapas también más tempranas. Y por ejemplo, hoy nuestra estrategia sigue siendo muy parecida en cómo retenemos a los usuarios, solo que se le han dado mayores, tiene mayores derivadas y hoy es algo mucho más robusta en que la gran base es cómo construimos hábitos. Entonces vamos haciendo crecimiento con propósito y vamos construyendo hábitos en los usuarios en que no es solo adquirir, sino que es una construcción de hábitos también en que esto es manejar las finanzas. Entonces, cómo esa construcción de hábitos tiene que ver con el día a día del cliente, en lo que hace en su día a día. Y eso visto de forma transversal en todos los canales que tenemos a nivel de marketing digital, más los otros canales que quizás podríamos ver como partnership, el producto mismo, el área de servicio al cliente, etcétera. Entonces, es como desde esa visión adquirimos, retenemos construyendo hábitos y vamos aumentando ese vínculo con el usuario para que nosotros seamos su banco puntual. A ver, te quiero hacer 200 preguntas de todo lo que acabas de decir y empezar a como poder profundizar en cada uno de los temas. Pero empiezo por la primera. Seguro mucha gente nos escucha y después está trabajando en startups que están en más early stage. Entonces, lo primero que dijiste me pareció súper interesante y atinado, que mencionaste, cuando empezamos no teníamos una propuesta de valor ganadora o no teníamos la mejor propuesta de valor, ¿no? Algo así dijiste y ahí se enfocaron más es la etapa donde primero te enfocaste más en adquisición. ¿Puedes contar un poco más de cómo es esa etapa de estar en el mercado no teniendo la mejor propuesta de valor? ¿Qué priorizaban en ese momento? No sé, quizás algo de feeling que me puedas dar de cómo es manejar un producto en etapa más temprana que se está haciendo nombre, se está haciendo conocido, pero no tenés la mejor value prop. ¿Qué aprendieron ustedes en ese camino? ¿Qué forzaron? ¿Qué aceleraron para pasar de ahí? Yo creo que como que, bueno, en alguna parte de mi carrera, esto de encontrar la propuesta de valor y que sea solo una, como que en algún momento también llegué a la conclusión que la propuesta de valor es algo que vas construyendo en el tiempo, que vas robusteciendo en el tiempo. Partes con una versión inicial, pero como parte del propósito de la marca es ir robusteciendo esa propuesta de valor hacia el usuario y que es algo que también es adaptable en el tiempo, no es como tan rígida. Entonces hoy, cuando nosotros partimos, teníamos una propuesta de valor, no la mejor del mercado, pero sí teníamos ciertos diferenciadores que mejoraban la vida del cliente como en los features y los productos que nosotros teníamos. ¿Ya? Entonces, como nos abrazamos de estas fortalezas, el UX de Tempo en el fondo es tremendo, hemos ganado hartos premios asociados, entonces cómo no abrazamos esta fortaleza en que realmente estamos cumpliendo con el propósito y estamos haciendo más fácil la vida del cliente en el uso de estos productos que hoy tenemos y en ese afianzar el vínculo, como a medida que lo vamos construyendo, ellos también se hacen parte de haber estado desde sus inicios en este proyecto que tenemos. Entonces, no teníamos la mejor propuesta de valor, pero sí teníamos cosas que nos diferenciaban de cosas que estaban en el mercado, que sí nos hacían lo mejor para algo quizás más pequeño. Ok, o sea, para un nicho. O sea, ¿cuál era la propuesta de valor de la que estamos hablando y cuáles son esos diferenciales que tenían en ese momento? Nosotros, la propuesta de valor de Tempo es ser hiper personalizados e hiper seguros. En el fondo es un banco que en verdad te conoce y que en el fondo es casi como te conoce tanto como tu mejor amigo y en base a eso usa los datos a su favor para que tú tengas la mejor experiencia. En un inicio no teníamos datos de los clientes, no los conocíamos tanto y
partió mucho de cómo generábamos la mejor experiencia del usuario y que todos los productos que nosotros tuviésemos generara algo diferencial en cada uno de los clientes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos las transferencias para transferencias a terceros en el banco, pero eso también se robusteció harto. En el fondo, tenemos las transferencias, el importar los contactos es en un clic. Entonces, si tú entras a Tempo y quieres generar una transferencia, no tenés que pensar, ay, no tengo los datos acá, los tengo en el otro banco. En un clic, tú puedes importar todos tus datos y empezar a usar Tempo. Entonces, son, de hecho, como los detalles que hacen que Tempo tenga estas como cosas que, oh, mira, está pensado de una forma distinta. Ok. Y después, y después cómo fueron, o sea, creciendo. Dijiste que partieron de una wallet y que, o sea, me imagino fueron haciendo como un producto, como crecer horizontalmente, clásico fintech, y fueron como sumando casos de uso. ¿Eso fue lo principal? Como para meterme en tema. Se pueden generando mayores casos de uso, distintos productos asociados a la parte financiera, diversificación de esos productos, tanto la parte de crédito, de payment, de seguro. eh, Eso ha sido un poco hasta ahora la estrategia y hoy ya el consolidarnos y tener la licencia bancaria para también tener el modelo de negocios que tienen los bancos. No significa que nos vamos a hacer un banco tradicional ni nada de eso, pero sí poder también tener otras líneas de ingresos. Ok. Entonces ahí, o sea, haciendo solo un resumen de lo que te escucho, o sea, el mensaje ahí es, cuando uno no tiene la mejor propuesta de valor en el mercado, si puedes diseñar, aunque sea la mejor experiencia de la propuesta de valor que tenés, enfocada en un nicho, o sea, que ese nicho de mercado usando tu producto tenga la mejor experiencia posible o tenga cosas que en productos comparables no hay, o ciertas cosas como eso que dijiste de importar los contactos rápido y que lo hagan sentir como que hay algo de magia en el producto. Eso te permite, mientras estás mejorando la propuesta de valor o creciéndola, o sea, seguir convenciendo a la gente de estar con vos. Estoy tratando como de sintetizar un poco todo lo que acabas de decir en algo que a otro le pueda quedar, ¿no? Pero va por ahí. Sí, yo creo que va por ahí. En el fondo no vas a partir con la mejor, como con la idea mágica desde el inicio, la vas a ir construyendo, pero en esa construcción igual vas a tener que ir generando una relación con el cliente y son hacer productos muy funcionales, pero que también tengan esto distinto, porque estoy pensando lo distinto a lo tradicional, que haga que la gente también se quede consigo. Y después, o sea, contaste, como para tratar de desintegrar todo lo que dijiste ahí en poco tiempo, ¿no? Pero sobre adquisición hablaste de pues, trabajar los canales, pero también que les sirvió mucho hacer como estos picos. Si entendí bien lo que dijiste de Daddy Yankee, era que, por ejemplo, que hicieron como en un evento de Daddy Yankee, la forma de comprar las entradas en preventa era si tenías una cuenta en Tempo. Eso era el... Sí. Ok. Y ahí, o sea, tuvieron mucho influx de usuarios que querían ir al recital, miles de personas tienen que descargarse Tempo para entrar en preventa. Lo que queríamos ahí era realmente que nos conocieran de forma masiva y todos se enteraran lo que era Tempo y después retener a ese usuario y que viese como lo distinto que tenía Tempo y ir generando una relación con él. ¿Podés contar un poco más de esto como de digamos, los canales principales, ¿no? Tus canales core de adquisición y la importancia de estos picos. No sé si tenés otros picos de tráfico que hayas hecho, digamos, como el de Daddy Yankee que puedas contar. O sea, quizás algunas experiencias más que hayas tenido ahí. Ya, yo creo que tuviésemos que ver como parte de lo que hacemos en la adquisición. Bueno, está todo el pilar de paid media que en el fondo ahí van optimizando, buscando los mejores canales, etcétera. Está todo lo del desarrollo del orgánico, del directo, que es bien relacionado también con lo que hace el equipo de branding, todo lo que hace social, todo lo que hacemos a nivel de SEO, de ASO. Tenemos partnership, que en el fondo son aceleradores de lo que queremos para llegar a la adquisición misma. Entonces vamos buscando en distintos rubros para poder, y con esos también nosotros generamos como, hemos tenido otros como spike con términos de partnership muy buenas o asociado a una promoción, pero algo exclusivo de Tempo versus otro. Y también el tema de los conciertos entre venta exclusiva es algo que nos ayuda a generar estos spikes.
trabajamos harto el canal de referidos, ya es un cliente le gusta tanto y todo que nos refiera y tiene una retribución asociada. Y tenemos como un pilar neotransversal que son como estas misiones gamificadas de misiones, gamificación que tiene Tempo, en que son personalizadas, van a cada uno de los usuarios y como que vamos haciendo challenge. Hace esto y pasa esto. Entonces jugamos harto en que entre el challenge, algo de partnership, lo comunicamos, lo llevamos afuera con paid media, un media, etcétera, y vamos haciendo como como un encuadramiento en todas las cosas para que se genere como finalmente un motorcito que vemos que siempre nos funciona. Entonces, si lo tuviese que como resumir, tenemos la parte de vainilla, SEO, cómo vamos reforzando el directo, partnership, alianzas, referidos y todo el tema de estas como misiones, challenge que lanzan. Las misiones y desafíos, ¿de qué estilo son? O sea, para que uno se dé una idea. Mira, el cómo las hacemos, lo que se creó y que seguimos como todos adaptando, es que las misiones son distintas para cada uno de los clientes, son realmente como personalizadas, en base a tu comportamiento que vas teniendo y las necesidades, nosotros generamos algún tipo de challenge. Y ese challenge podría ser, no sé, a 5 compras en el supermercado y ten esto, o un challenge quizás de hacer ciertas acciones y ir pasando etapas. Ok. O sea, más, esa es la iniciativa que llama más asociada a esto que me decías de generar hábitos. O sea, esto de, no sé, quiero que uses más tiempo, entonces usalo para 5 compras en el supermercado, entonces cuanto más vas haciendo esa acción, más vas afianzando que vas a usar tiempo para compras en supermercados. O sea, esa es la idea de los challenges. Esa es la idea de los challenges. Tiene que ver con construir hábitos y también para construir muy buenas activaciones de los usuarios para que conozcan realmente qué es todo lo que tenemos por ofrecer. Ok. Y siempre, eso me parece valioso para que después cualquier persona pueda escucharte y tratar de aplicarlo a su negocio. Para intentar de robarte un poco más de información ahí, los challenges siempre van asociados a como retribución de dinero o fuiste encontrando distintas formas de, digamos, de recompensar a los usuarios y no, o sea, viste, porque lo que uno quiere es en lo posible tratar de que no todas las recompensas sean plata, dinero, como sea, para que sean rentables, ¿no? ¿Fuiste encontrando otras cosas ahí que te hayan servido? Tenemos de ambas, algunas que tienen incentivos económicos y algunas que no tienen incentivos económicos. ¿Ya? Y en eso obviamente es parte del trabajo que vamos ejecutando para que esté eficiente, y veamos los retornos que tenemos que hacer, ver cuánto es el grado de impacto que también tiene y ir entendiendo la elasticidad del usuario. Si es que me había notado algo en línea con esto, tenía algo anotado acá de antes de grabar, donde me habías dicho esto como de, estabas haciendo segmentación por madurez, ¿no? O sea, me hablaste de accionar distinto según la etapa del cliente. ¿Puedes contar también un poco de eso? Porque al menos cuando lo leí que me lo escribiste me pareció interesante y me lo dejé como un punto importante a preguntarte. ¿Cómo trabajan ustedes eso? ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Qué están haciendo distinto? ¿A qué te referís con segmentación por madurez? Yo creo que algo que hacemos distinto y que también es parte de cómo poner al cliente en el centro, es que vamos trabajando por cada una de las etapas del ciclo de vida del cliente. ¿Ya? En un momento era muy asociada quizás al producto y hoy todo se centra desde que la visión es hacia el cliente, no desde solo la promesa de poniendo al cliente al centro, sino que es como haciéndolo en acciones reales. De hecho, toda el área comercial está separada por el ciclo de vida del cliente. ¿Ya? Y en base al ciclo de vida que tiene ese cliente y la madurez que en el fondo que vemos no solo a nivel del tiempo que esté con nosotros, sino como el grado de engagement que haya logrado con nosotros, se va haciendo distintos tipos de acciones. Ok. Eh, ¿Cómo es eso de tener el equipo dividido entre etapas de cliente? O sea,
puedes quizás contar un poco, o sea, en qué etapas lo tenés dividido, cómo lo pensás vos. Porque existe hay una parte que es full de adquisición y cómo en el fondo logramos la mejor activación de este usuario. Hay una parte full de engagement con los usuarios en que se van definiendo distintos tipos de etapas de engagement, ya sea que tiene que llegar cada uno de los clientes. Hay una etapa que es más de monetización, en cómo ese usuario también empieza a tener un vínculo mayor con nosotros. Y existe obviamente toda la parte de la reactivación del usuario. Entonces, nosotros estamos unidos de esa forma y trabajamos como en estos distintos frentes y cada frente tiene una subdivisión en base a temas que estemos viendo, como por segmento, por tipo, arquetipo, en base a la etapa en la que está ese usuario. Ok. Y cuando decís que tenés un equipo para cada etapa, ¿cómo son esos equipos? O sea, ¿qué tipo de perfiles tenés? ¿Qué- cómo sería un equipo para trabajar cada una de esas etapas? Un equipo multidisciplinario que va tomando cosas de marketing digital, que va tomando temas de data, que va tomando temas de audiencia, que toma guía. En el fondo, cada etapa tiene un squad y cada squad tiene eh, un perfil más o menos como ese squad trabaja con el equipo de producto, con el equipo de data, con el equipo de audiencia, con las partes que tenemos de marketing digital, de branding, etcétera, y todo es un squad enfocado a la adquisición del cliente, pero muy multidisciplinario en distintas áreas que podrían ser palancas para mejorar esa etapa de vida del cliente. Bien. Y después, o sea, hablando de madurez, en el equipo de engagement también tenés alguna subdivisión. O sea, por ejemplo, usuarios que tienen engagement con, no sé, una cantidad de features versus otros que ya usan la mayor parte del producto. No sé, ¿lo tenés ya en ese equipo también dividido de alguna manera extra o no? Mira, hoy en el estado que estamos, está bien dividido como por el uso y qué usa el usuario. Y estábamos partiendo en segmentar mucho más eso, generando ciertos arquetipos, entendiendo como diferencias de engagement entre cada uno de los usuarios, si son como que el tipo de engagement que tienen actualmente. Entonces estamos en un periodo que vamos transitando a generar mayores derivadas sobre esos usuarios. Y que, adicional, como en cada, trabajamos harto con generando modelos, etcétera, también vemos como dentro de la personalización, en que no necesariamente siempre hay que tener como estos como microsegmentos full, sino que también vamos generando como una propuesta uno a uno en base a lo que de él depende, lo que igual baja harto todo lo que es la carga operacional. No sé si se entiende el punto, que en el fondo cuando de repente los equipos operacionalmente funcionan mucho en tipologías de segmentos, como que se va agrandando infinito, pero cuando lo ves de una forma como ya, full centrada en el cliente, utilizando la data y modelos a tu favor, disminuye la carga operacional, si es que tienes los habilitadores para comunicarle a cada uno de los clientes distintos. Y después, la otra parte que llega es a nivel de, ok, la medición, la audiencia, si lo dije bien, ¿no? Pero en base a un método de cómo lo llevas de cara a cliente. Me gusta eso. Otra cosa que me habías escrito, no sé si en tu cabeza está alineado, pero otro punto que me había notado era esto de diseñar equipos por misiones y no por áreas tradicionales. ¿Eso lo pensás junto o son cosas distintas? Sí, lo pienso junto como la misión es adquirir clientes, la misión es generar engagement del cliente y llegar a estos clientes. La misión es esto. Entonces, finalmente es como en vez de que marketing esté viendo algo, el equipo del Globo esté viendo otra cosa, sino que mira, esta es nuestra misión, que habla mucho de como la primera reunión que teníamos ya, cómo generamos crecimiento, onda, esta es nuestra misión, estamos todos en la misma, ¿cómo lo hacemos? Ok. Siempre me gusta ese tipo como de formas de pensar o como pensamientos fundamentales que uno puede tener y que puede transmitir. Me gusta. Belu, te voy a cambiar un poco de tema, pero o sea, lo hablamos antes, todo lo que fuimos hablando recién, estas ideas como de hacer picos y demás, mucho de lo que hablé con vos incluso previo o sea, todo el tiempo salía esto de como de aprovechar la creatividad, ¿no? Entonces, te quiero llevar para ese lado, digamos, pregunta abierta,
te disparo una pregunta abierta a ver si nos metemos en eso y intentar, digamos, como extraer de todo el valor posible. ¿Qué tan importante es la creatividad para vos, digamos? Para mí la creatividad en el fondo es parte, esa más del 70% de todo el performance y el resultado que podemos tener sobre alguna acción que vamos generando. Más que quizás que solo la creatividad es como el delivery que haces al cliente. Y en el fondo la mayoría de los casos tiene que ver con la creatividad o tiene que ver con la puesta en escena de un producto. Entonces, no sé si quizás lo puse como en el marco de la creatividad, pero es como el delivery real que le haces al cliente. En el mundo del marketing digital y de la comunicación al cliente, eso siempre es a través de una pieza creativa. Entonces, la creatividad, al final del día, pesa es que realmente cuando interactúas con el cliente y el cliente nos vio hacia atrás que hiciste un modelo increíble, que quizá estuviste 1000 ratos trabajando para ver cuál era como la solución al problema que se veía, ¿no? Sino que es como cuando esa es tu carta de presentación, a ver si es que pasa algo o no pasa algo. Entonces también tiene que ser tan bien pensada como todas las cosas anteriores. Entonces ahí yo considero que el equipo de branding, los diseñadores, el equipo de growth, el equipo de audiencia es súper importante para esa puesta en escena. Ya que no es algo como, oye, sí, y créate una pieza para poder hacer esto, sino que esa pieza es tan importante como todo lo anterior que hiciste en el proceso. Y que esa pieza tiene módulos de captura de atención, tiene partes más estructurales, donde pones el call to action, cuando se genera el hook, cómo es el cierre, etcétera. Y también tiene arte a nivel de cómo genero una emoción distinta, cómo conecto con el usuario y ahí es como donde se conectan estos como dos mundos y creo que a veces está subvalorado en otros lados, que es como, oye, y genera la pieza para esto. Esa pieza al final es como donde pones tu sello de lo que hiciste. Es que por eso, o sea, justamente por eso que acabas de decir a lo último es que o sea, te traigo la pregunta porque ya muchas veces escucho otro tipo de cosas con otro tipo de profesionales, donde lo principal es hacer el A/B test, ¿no? Optimizar, agarrar el funnel y hacer pura optimización, ir probando distintas cosas, pero o sea, no es siempre que uno habla más como de tener un pensamiento creativo y más artístico y de estar más orientado a detalle y demás. Entonces, me interesaba por eso extraerte más de eso a vos. Eso es algo que, digamos, en Tempo, por ejemplo, en tu área, en tu equipo, vos fuiste generando, era algo que ya estaba, o sea, puedes contarme un poco de, ok, divino la creatividad, todo, pero cómo lo haces, cómo lo llevas al día a día, ¿no? ¿Tenés cosas que me puedas contar de cómo haces que un equipo sea creativo, ¿no? O sea, qué cosas fuiste encontrando ahí que te sirvan? A ver, yo creo que uno también como que se fue dando con el tiempo. En el fondo han pasado hartas personas por tiempo que han dejado su semilla a nivel del peso que tiene la creatividad en el performance de las cosas que hacen. Ya, porque a ver, la experimentación es súper importante, pero esa experimentación también se da desde cara a cliente, en algo que nosotros le estamos mostrando. Por eso siempre todo tiene que ser como bien pensado, lo que no significa que sea lento, ya, que a veces entonces, ¿cómo fue el camino de poner la creatividad en el centro? Uno, perfiles que subieron al Tempo generaron esa semilla. Dos, lo vimos en términos de número, en el fondo, cuando le poníamos también, lo concretábamos en el sentido de decir, como mira, una pieza creativa tiene ciertas cosas estructurales que de repente uno podría decir como son más científicas, que tienen que ir sí o sí, y también hay una parte que es del arte, de lo que pone el diseñador, de la conexión emocional, etcétera, cómo medimos, cómo intentamos medir esto. Y en performance, por ejemplo, a nivel de la adquisición, de todo lo que nosotros movemos, igual cada vez la tendencia hace que existan métricas también como que
que tienen la parte de que la creatividad es importante, no solo la frecuencia, no solo el alcance, sino el grado de atención que se le va poniendo a cada una de las cosas que vas teniendo. Y eso también lo puedes ver en impacto en costes. Entonces, como que a nivel de resultados también se está posicionando que la creatividad es importante. Y yo, por ejemplo, hoy tengo un jefe bien orientado a los datos, que también le ve el valor desde toda la parte de la eficiencia, desde el performance realmente que genera el haber hecho bien todo el proceso creativo. Y ha sido también de los precursores que, por ejemplo, Growth, el área de marketing, tengan métricas en conjunto, tienen que ver con la creatividad, con cómo medimos la eficiencia de lo que realmente se está viendo. Y no en el CTR, sino en fatiga creativa. Pero, sorry, quizás me perdí en el medio, pero ¿cómo medís? ¿Qué es esa métrica de creatividad? O sea, ¿es más subjetivo? O sea, ¿cómo es que estás midiendo la creatividad del equipo? Ya, uno, en el fondo vemos métricas intermedias. Ya, métricas intermedias tomando CTR, tomando en el fondo los views, ratios asociados también como a la eficiencia que tienen las creatividades, eso lo vamos tomando. Y en Facebook existe una métrica que es como la fatiga creativa, que depende de varios factores y que en el fondo también nosotros lo hemos ido tomando y viendo si es que es extrapolable a otros tipos de plataforma y estamos enfocándonos harto como en la atención y contrarrestando con el performance que pueda tener esa pieza. Porque hay harto de cuánto tiempo estoy, cuánta atención le entrego y cuánto es el performance que después tiene esa pieza a nivel de convocciones. Entonces, obvio, hay todo un proceso bien de las métricas duras, típicas de performance y no dejar de la mano de que la frecuencia con la que impactas, la atención en el mensaje, también tiene un efecto y una relación importante con el resultado final que tiene. Entonces, hemos intentado como más científicamente podemos ponerle una métrica hoy a este trabajo que se hace con la creatividad que está muy relacionada al resultado final que tú vas teniendo. Entonces, por eso no es algo que se deja como de lado, así como, esta pieza, sino que esa pieza tiene un proceso, que tiene un performance y al final es el delivery que le hiciste al cliente de todo lo anterior que fuiste trabajando con los equipos a nivel de producto, de audiencia, los envíos, el marketear cosas. En todo lo que es performance me queda mucho más claro. ¿También lo llevas a otras cosas? Por ejemplo, cuando me hablas de esto de que están constantemente buscando partnerships o estos, no sé, los eventos de Daddy Yankee y cosas así, ¿ahí también estás midiendo creatividad o específicamente me hablas de performance ahí? Ya, mira, hoy es mucho más como en la parte de performance que de repente es más fácil medirlo, pero cuando buscamos estos partnerships, etcétera, ya hoy no lo estamos midiendo de esa forma, pero sí lo estamos midiendo como a los niveles como de spike que generas a nivel de alcance, de frecuencia, de a cuántos usuarios finalmente estás como saliendo del paisaje y que vuelvan a decir, mira, existe esta opción. Esa es como un poco como la forma en que lo miramos. No tiene una métrica tal como hacemos toda la parte de performance, pero lo que el objetivo que tienen esas instancias y el resultado que esperamos tiene que ver como, mira, estamos en situación de paisaje, con este spike quiero salir del paisaje, que me vuelvan a ver y después con mis acciones que tengo siempre en mi Always On, vuelvo a mantener que ese usuario siga conmigo. Entonces, la alianza o un partner, tipo algo medio fuera de la caja, siempre tiene que ver con ya, cómo salgo de ese paisaje del usuario, que sí tiene que ver algo con creatividad, pero no visto desde esta forma más como de la pieza creativa. Te hago una pregunta un poco más, digamos, solo de pincharte, pero para poder, digamos, para poder lograr que más gente aproveche esto que me decís. Vos, por ejemplo, recién decías, tu jefe, tu jefe valora esto, ¿no? Tu jefe es el CEO de la empresa. No, es el gerente comercial. Ok. O sea, tenés justo un gerente comercial que valora esto. Otros están en empresas donde puede ser todo mucho más numérico, ¿no? Y no tienen ese jefe o director o lo que sea que valore la parte creativa, el detalle, demás. ¿Tenés como alguna forma de, o sea, armar el caso para defender, ¿no? Defender
a veces tomarse más tiempo y tener un proceso creativo más completo, de tener más atención al detalle y no salir con cualquier campaña rápido. O sea, ¿tenés alguna manera de defender el caso? O si mañana empezás en una empresa nueva o que otra persona le pasa y está en una empresa donde los líderes no valoran eso, ¿tenés una forma o sea, de qué te agarrarías para imponer ese pensamiento? Bueno, hay una parte que sí es un fundamental que al final tiene que ver en cómo vas mostrando el impacto, como que estamos como volviendo al origen de qué haría en un inicio como que siempre hay que ver como desde la visión también más del negocio de cuál es el impacto de lo que estás generando. En términos de repente de performance, no sé, pues la adquisición en las empresas tiene un peso importante en algunas en el presupuesto. Y ese presupuesto, uno puede llegar a ciertas aproximaciones de, o sea, ¿cuánto pesa esto? Onda, si es que, por ejemplo, hacerlo de una forma más sencilla, el CTR de los usuarios es menor y llegan menos usuarios y adquieren menos, tiene un peso en cuánto va a pesar a nivel de cuántos usuarios ingresan. Entonces, es como ese peso hacerlo en simple para que alguien de cualquier lado lo pueda entender. Y con el número, yo creo que se hace más fácil el que se tome, como, mira, que el CTR es, no sé, 0,5 versus si es un 2%, cambia harto cuántos usuarios más van a llegar a lo que estáis generando desde como la ingeniería inversa del poder generarlo. Y eso, un gran impacto, tiene que ver con lo que estás mostrando al cliente y el trabajo que se está haciendo para capturar la atención y ser relevante en un paisaje que todos están en la misma. Entonces, yo creo que el de ser capaz de mostrar como el impacto que tienen las cosas que estás haciendo, pero en algo que le duela al negocio, siempre es un buen aliado para que tener esos sponsors en que vean realmente que eso es importante. Pero eso también significa el que hay que entender cómo se mueve, a qué KPI estoy moviendo, hacer la ingeniería inversa y ser súper picky en tu ir a mostrar, oye, este es el impacto, esto es lo que está generando, como tenerlo dentro de tu diseño. ¿Qué pensás de todo lo que es AI? Hoy estamos, o sea, vos y yo estamos hablando de esto, pero o sea, el tema del momento es que todo el mundo está tratando de automatizar todo. Nadie escribe un copy, la gente le está escribiendo prompts a Midjourney o este tipo de herramientas para que armen las artes de los ads. Eso es lo que está pasando en el día a día realmente, ¿no? O sea, creo que uno hace scroll en LinkedIn y ya uno se da cuenta muy rápido que hasta nadie está escribiendo realmente un puto post en las redes, ¿no? O sea, está bueno pincharte por este lado porque a mí me gusta ese pensamiento. Yo, de hecho, me paro de tu lado, o sea, yo en mi equipo, yo hablo mucho de esto todos los días con mi equipo. O sea, yo, por ejemplo, hay cosas que decido no automatizar a propósito. O sea, hay tiempos que decido no acelerar, por ejemplo, y que puede sonar contraintuitivo. De nuevo, hoy estamos con la magia de AI, es el tema del momento. ¿Cómo lo vivís esto vos con tu equipo? ¿Estás incorporando más nuevas tools, demás? ¿Hay cosas donde dibujes una línea y digas, hey, esto no lo vamos a hacer, esto sí? ¿Cómo se choca con esta visión? Mira, existe el área de branding, ya sé desde el área de growth, pero muy apasionada por el tema de la creatividad. Es como, yo encuentro que hoy lo que entrega en cómo ha evolucionado es que ahora es más fácil hacer las cosas. O sea, como yo puedo tener algo y yo soy muy pro, de hecho en mi equipo hay un equipo de automatización de cosas en que se automaticen, que se hagan más fácil. En el fondo, yo encuentro que es maravilloso porque algo que nos demorábamos antes, no sé, una semana, ahora lo hacemos en 2 horas, ¿ya? Y eso lo que yo creo que trae un beneficio importante, por ejemplo, para las áreas de marketing, de growth, en que tareas que eran súper operativas, hoy día no necesitáis tanto tiempo para poder generarla y te ayuda mucho en este proceso. Por ejemplo, el generar una pieza tiene estos frameworks, espacios, etcétera, y tiene un prompt que lo va a tener que generar la persona creativa en qué se le ocurre, qué está conectando, cómo lo quiere generar, y va a tener un proceso más fácil de poder generarlo, de poder hacer la producción, de poder
pero hay una parte que al final es como un apoyo para que las cosas salgan más fáciles. Ahora, también puede ser mal utilizado y genérame todo esto sin darle todo el fenteque y veamos qué pasa, y podría saber formar bien, pero desde el lado que yo lo veo es que hoy es como un facilitador a que todo lo que estabas pensando antes, ahora lo puedes hacer a escala, ¿ya? En el fondo, esa parte del proceso creativo que es del diseñador, hoy día puede tener más tiempo y no está en cosas tan banales, y utilizar la tecnología para escalar, para hacer 500.000 formatos, para que las cosas sean lo más simple posible desde ese lado y no sea tan operativo. Nosotros tenemos como un proyecto con el equipo de que al final como ya, si quisiéramos automatizar todo y que nadie tenga que poner un clic para poder hacerlo. Y el proceso creativo eso no se hace. O sea, tenemos los frameworks, tenemos las cosas, pero quien tiene que hacerlo es un diseñador que le pone el arte a las cuestiones y le entrega el diferencial. A mí personalmente me gusta eso. Yo, o sea, soy bastante, ¿cómo se dice? No sé si polémico es la palabra, pero me gusta tener estas conversaciones como recién con vos porque trato de cuestionarme mucho cosas que hoy mucha gente está dando por sentado, ¿viste? O sea, hoy es todo full AI, todo hay que automatizarlo, demás. Entonces, cuando tengo estos espacios como grande como vos y puedo pensar un poco más, personalmente lo valoro. O sea, intento no moverme por modas, ¿viste? Y creo que no todo el mundo lo hace, pero para mí es interesante ese tipo de charlas. Voy a hacer algo con vos. O sea, es que lo que más me gusta, ¿viste? Cuando preparamos la conversación, una de las cosas que pregunto es cuáles son las ideas controversiales que tenés. O sea, es que eso lo pregunto porque es de lo que, no solo es de lo que la gente más le gusta después escuchar, es lo que a mí más me atrae. Entonces, lo que voy a hacer es, vos sos de esas personas que me dieron varias ideas controversiales o llamemos contrarias. Me gustaría preguntarte por cada una de esas, si te parece, y que me expliques un poco el punto de vista. ¿Te parece? Da igual. Una que me dijiste es, no empieces un proyecto si no sabes cómo podría escalar. ¿A qué te referís con eso? ¿No? Porque esa frase un poco mata digamos, todo el pensamiento de MVP, ¿no? Y empezar como de a poco, después de ser un poco disruptiva. ¿A qué te referís cuando me escribís eso? En el fondo es como pensar el proyecto desde algo como muy como one shot, así como mm, hago esto y después no pasa nada, sino que es como pensar el proyecto desde la ambición real que te gustaría que pasara. Que no significa, obvio, vaya a tener que hacer alguna prueba de concepto, o pero piénsalo desde un inicio de qué es lo que en verdad te gustaría, como pensarlo en grande. No la cosa chiquitita, uy, que va a ser manual y que, no, sino como ya, hoy día quizás la voy a hacer manual y va a pasar quizás todo esto y va a ser esta tremenda idea. Como que mi punto acá es como no partir un proyecto desde como lo chiquitito, sino como en verdad tener esa visión de, mira, a esto me gustaría llegar y pensar cómo lo podría escalar. Voy a partir por esto, pero voy a llegar a esto. Ok. O sea, en tu experiencia, o sea, ¿cuál es el diferencial que te genera eso en el día a día? ¿No? Versus alguien que piensa primero paso uno y después se acomoda. Yo creo que el diferencial es, lo veo más a nivel como operativo, ¿ya? Porque, bueno, el marketing, las áreas de igual tienen una parte operativa de la comunicación al cliente, del delivery, de envío de cosas, de canales. Entonces, es distinto pensar algo como una campaña que la voy a hacer una vez a una campaña que va a ser recurrente en el tiempo y que podría, en el fondo, lo que va cambiando es esta parte de acá, esta parte de acá, y que puedo, no sé, enseñar un kit con las cosas en que se llamen. Entonces, es distinto pensarla desde que, hoy le voy a mandar esta comunicación al cliente hacia la recurrencia que puede tener esa comunicación, en que cómo la voy a mantener en el tiempo y cuál es el impacto que me da. O sea, lo llevo como a ese ejemplo. No empieces algo que va a ser hoy y que te va a generar una manualidad gigantesca, sino que piénsalo cómo podría escalar para que no generara eso y siguiese aportando el valor que le debía. Bien. Voy por la segunda.
Esta personalmente me gusta, quiero ver qué pensás sobre esto, pero me escribiste, mientras más pequeño el equipo, mejor. Sí, yo lo veo en que cuando los equipos son más pequeños, hay mucho más accountability, hay más foco, hay menos burocracia, la comunicación fluye infinitamente mejor y es también más fácil, más ágil el ir trabajando. Entonces, yo personalmente creo que los equipos de growth, como tienen un rol que igual abarca cosas de otras áreas, etcétera, como que tienen que ser equipos chicos con alto accountability y que tengan hartas ganas de hacer cosas, de experimentar, y que vayan ahí generando como cada uno de los temas y trabajando como así encuentro que es una mejor forma de ir a la cancha. Cuando se empiezan a hacer muy grandes y muy burocráticos, yo creo, en Growth, como que se va perdiendo como como esa magia que tiene el equipo de Grow, que es mucho de experimentación, de buscar nuevas tendencias, de cómo lo testeamos, no qué hacemos, ¿no? Entonces, como que, por eso yo siempre digo, como mientras más chico el equipo, mejor. Mientras más accountability tenga una persona, mejor. Y mientras menos burocracia, extraordinario. Estaba pensando ahí, mientras me decías eso, no sé si viste, yo hace poco encontré, no me acuerdo dónde, hay como un gráfico, no sé cómo explicarlo ahora, si tendría una imagen sería más claro, pero hay como un gráfico donde tenés distintos nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés un triángulo, no sé si la viste esta. Tenés un triángulo, entonces tiene tres nodos, ¿no? Hay tres líneas. Entonces te dice ahí, si un triángulo es como un equipo de tres personas, ¿no? Ahí tenés tres líneas de comunicación. ¿Lo viste eso? Creo que como que me suena a algo nada que ver, que no vi esa imagen, pero yo estoy en un proceso de coaching ejecutivo como sistémico. Entonces, como ver qué parte del sistema mueve a otras partes del sistema. Entonces ponen a una persona en el centro y dicen como ya elige, o ponen a otras personas y dicen como elige a alguien de esta sala, pero no le digas, pero elige a dos, entonces van formando un triángulo. Después dicen como ya, tú te mueves, si esa persona se mueve, tú también te tienes que mover. Y todos eligieron a distintas personas. Entonces empieza, como que hay que empezar a entender los patrones. Como si yo me muevo, esta persona se mueve, pero yo estoy involucrado con una persona que ni siquiera sé, entonces como que empieza a haber como una cuestión sistémica, no sé si iba a lo mismo. No, es que va un poco a lo mismo. O sea, el ejercicio ese te deja muy claro que cuando estás atado a varias personas, que se empieza a generar como un caos, me imagino, ¿no? Ese es el ejercicio. Como que es difícil entender el patrón de cómo se mueven las cosas No, va totalmente en línea. Y el que yo te decía es, lo que te muestra es, por ejemplo, si tenés un triángulo, son tres personas, tenés tres líneas de comunicación. Si tenés, por ejemplo, cuatro personas, lo dibujan como un cuadrado. Pero en un cuadrado ya hay seis líneas de comunicación, ¿no? Porque tenés las cuatro personas y después de una punta a la otra y así. Entonces, por sumar una persona, lo que te está diciendo el gráfico es que por sumar una persona más a tu equipo, en realidad duplicaste las líneas de comunicación, porque pasaron de 3 a 6. Y eso empieza como a crecer de forma exponencial con la quinta persona, la séptima persona, y hasta que llegas a un punto donde si tienes un equipo, no sé, de 20 personas, se genera como un mandala, ubicás, como que tenés tantos nodos y empiezan a ver. Entonces, como que el gráfico te explica muy claramente, eso es lo que te pasa cuando tenés un equipo grande. O sea, tenés tantas líneas de comunicación que se empiezan a cruzar, que te muestra muy gráfico, te hace muy gráfico el caso de por qué equipos pequeños es mejor, básicamente. Cuando, que está bueno el pensamiento ese, no sé si hoy es tan controversial, ¿no? Ahora con AI estamos más pensando justamente en tener equipos pequeños, ¿no? Y como con mucho, que cada uno pueda hacer mucho trabajo. Pero sí que venimos de épocas donde, qué sé yo, otro en un podcast podría preguntar y, o sea, valorar tu empresa por la cantidad de empleados que tiene, ¿viste? O sea, y cuantos más empleados mejor es. Y hoy tenemos empresas de AI que lo más valioso es justamente que facturen mucho con equipos de 10 personas. Es como, me parece que estamos en un cambio de paradigma justo. Por eso me pareció interesante. Sí, claro, ahora con la IA yo creo que es mucho más esto de que menos personas es mejor y menos personas con mayor accountability y como más fácil de interrelacionarse y que las cosas sean más ágiles. Pero claro, quizás es un pensamiento que va más allá desde antes que explotara tanto la IA.
es como hacer más fácil los procesos, la comunicación, porque trabajamos con personas, así se hace. La última, el otro punto que me escribiste es, todos hacen growth en una empresa, me pusiste. Producto, atención al cliente, tecnología, todo contribuye al crecimiento y en empresas más maduras growth no es un área. Eso es lo que me escribiste vos. ¿Podés profundizar un poco más en eso? Y esta es como mi autoeliminación con área de growth, pero finalmente, como que growth en sí, yo creo que en etapas no tan tempranas, pero en el fondo como cuando está en un proceso más de scale-up, etcétera, claro, tiene mucho sentido porque todos están como que hay muchas cosas que hacer y todos están pero growth en verdad es finalmente como un mindset, una forma de pensar que utiliza todas las áreas habidas y por haber, pues, está como, en verdad, data siempre existió, el marketing son áreas súper maduras y que toma cosas de ahí, entonces como que finalmente, más que ser un área de growth, es que como que las empresas tienen que incorporar que todos tienen este como chapter de growth en lo que van haciendo, más allá de llamarlo así como un área de growth, es como todos son los encargados del crecimiento. Entonces, desde ese mismo punto, en ciertas empresas hace sentido que existe un área para acelerar ese proceso, pero en empresas más maduras, growth debería estar en todas las áreas, ser parte del mindset de las áreas. Como que no sé si es necesario que exista un área. Mañana me van a mandar una carta así. No, pero, o sea, te lo quería preguntar porque una cosa es que lo diga yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís primero, pero no es lo mismo que lo diga yo que lo diga otra persona. Porque al final yo vendo cursos de growth. Si todo el mundo hace growth, a mí me beneficia, ¿no? Eso es lo que yo fui entendiendo en el tiempo. De hecho, en la práctica, cuando empezamos Growth Rockstar, yo le daba solo la formación a gente que trabajaba puro en growth. O sea, si tu rol no era Growth Manager o Chief Growth Officer, no te daba el curso. O sea, cerraba la puerta. Y con el tiempo, justamente lo que o sea, yo me fui armando también esa tesis, igual a la tuya, de growth es, todos en una empresa tienen que hacer growth. No es, de hecho, hasta a veces es hasta negativo como adueñar del crecimiento de una empresa un solo área que se llame growth, porque entonces ¿sabes? Los encargados de que crezcamos son ellos. O sea, si yo no tengo nada que ver. Pero, pero claro, si lo digo yo, queda peor porque al final lo que pasa es que si todos hacen growth, yo le puedo vender cursos a todos, ¿no? Entonces, o sea, yo estoy beneficiado de que todos hagan growth. Necesito como que otra gente lo diga por mí. Pero, no, pero clarísimo cómo lo explicaste. Belu, siempre para cerrar estos episodios, tengo una pregunta final que hago y la inventé básicamente, no sé si es la mejor idea que tuve, pero lo que me pasó cuando empecé con este camino de hacer podcast, es que me di cuenta que las conversaciones con gente como vos se podían extender como eternamente en el tiempo. Y si no encontraba una pregunta que yo pueda hacer como para decir, ok, vamos a cerrar así no nos pasamos del tiempo que agendamos, se me generaba problema. La última pregunta que hago para cerrar los podcasts es, ¿cuál es tu growth win del año? Y eso le pregunto a cada uno de mis invitados. Cuando pregunto cuál es tu growth win del año, a lo que me refiero es, ¿cuál es el mayor éxito profesional que tuviste en los últimos 12 meses? De lo que más orgullosa estés vos, o de tu empresa, o de tu equipo, o lo que más haya, qué sé yo, hecho crecer las métricas suyas, lo que sea que para vos signifique un growth win que quieras comentar. Yo, o sea, igual le he dado vuelta. Y es como que he llegado a la conclusión de que, claro, pues, en métricas de adquisición hemos crecido infinito, pero lo que más destaco es como el que he sido parte de construir un modelo de crecimiento que es como casi que del libro, ya en el fondo que es compuesto, es sostenible, se va adaptando, integra todo, en el fondo súper holístico, los medios propios, la creatividad, los pagos, las misiones, partnership, para ir reforzando hábitos financieros en nuestros usuarios. Y que eso es acompañado de una experimentación continua, como al final es como el poder ser parte de un modelo de crecimiento
que lo hemos ido construyendo como en el tiempo. ¿Cachai? Que genera al final que exista mayor adquisición, que hayamos aumentado en 5 o 6 puntos porcentuales las tasas de retención, pero que si yo lo miro desde afuera, digo como, pucha, esto es algo bien completo, es una visión súper holística, en que tiene los canales, tiene la parte de loyalty, tiene la parte de partnership, tiene la parte de creatividad, tiene el trabajo con producto, tiene el trabajo... Entonces, yo creo que mi mayor growth win es el ser parte de esto y ser parte de esa construcción del modelo de crecimiento que es compuesto, que es sostenible y que es adaptable en el tiempo. Y que los resultados, como que también se ven, por lo menos en Chile a nivel industrial, es cómo ha crecido Tempo. ¿Cuál es la clave? Esa visión holística con el propósito de, en el fondo, como de ir generando growth con propósito, construir hábitos y no solo adquirir bien. Gracias, Belu. Gracias por sumarte a grabar conmigo. Un placer. Gracias. En verdad, muchas gracias por invitarme. Lo pasé muy bien y eso. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te agregó valor, te hizo pensar, te dio nuevas ideas, por favor considera suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita y compartirlo con amigos y compañeros de tu empresa.